Esto es Trivialeando con Tomás y Vicu, el podcast de preguntas, respuestas y muchas historias interesantes. Episodio 14. El pueblito que atraía chinos. Os doy la bienvenida a Trivialeando. Yo soy Tomás y a mí me gusta mucho hacer preguntas y los juegos en general. Y tengo aquí a mi lado, una vez más, a Vicu. ¿Y a ti qué te gusta? A mí la geografía caboverdiana y la filosofía cartesiana. Muy bien, porque el trivial de hoy va de esos temas. ¿Así es? No, hombre, no. Si es la primera vez que vienes y has aguantado esta broma, pues esto es mentira. Esto es un podcast en el que hacemos preguntas de trivial de conocimiento general, de muchos temas variados. Uh-huh. Y voy a hacer 20 preguntas a Vicu y a ti en casa, para ver cuántas te sabes, cuántas se sabe él, y para contar un montón de historias y datitos curiosos. Eso es. Así que, sin más dilación, creo que podemos empezar. Dale. Hoy ni te pregunto cómo estás ni nada. No hace falta. No hace falta. Se te ve bien, ya está. Se te ve lozano. Vamos a empezar con la 1. Venga. ¿Cómo se denomina la técnica de pintura que consiste en pintar con diminutos puntos? ¿Cómo se denomina la técnica de pintura que consiste en pintar con diminutos puntos? Puntillismo. Correcto, puntillismo. Que es una técnica que se hizo por primera vez en 1884. Sí, es una... digamos que está encuadrada dentro de lo que es el impresionismo, el movimiento impresionista. Uh-huh. Y yo creo que el máximo representante que hay dentro de esta técnica es Georges Seurat. Correcto, eso es lo que tengo aquí apuntado, que en Francia encabezó este movimiento Georges Seurat. Georges Seurat. Es que esto, vamos, es empezar en la primera pregunta y ya suelta un bicudato. Está todo aquí. Bien, empezamos con bastante fuerza y vamos a la pregunta 2. Va. ¿De qué animal es la especie monarca, también conocida como Danaus plexipus? ¿De qué animal es la especie monarca o Danaus plexipus? Voy a decir mariposa. Correcto, mariposa. ¿No la tenías muy segura? No, me sonaba, pero... Pues sí, la mariposa monarca. Uh-huh. Nombre científico, Danaus plexipus. Está para John. Para nuestro amigo John, que le gustan mucho los animales y se sabe todos los nombres científicos, pues aquí Exacto. está la Danaus plexipus. Uh-huh. Es una mariposa bastante bonita, que es conocida por una cosa particular. ¿Sabes por qué? No. Son conocidas por su espectacular migración, que hacen más de 4.800 kilómetros. Llegan a México y salen desde California hasta Canadá. Una espectacular migración. Uh-huh. Bien, vamos a pasar a la pregunta 3. En gastronomía, ¿qué 3 ingredientes tiene una mirepoix tradicional? En gastronomía, ¿qué 3 ingredientes tiene una mirepoix tradicional? Cebolla, puerro y pimiento. Incorrecto. Cebolla, zanahoria y apio. Vale. No ibas mal. Esto en efecto es una base de cocina que se suele usar para sopas, que la trajo un poco Charles-Pierre Gaston François de Lévis, duque de Lévis-Mirepoix. Vale. Todo el mundo que ha hecho alguna vez una mirepoix debería saber esto. Fue además, para tu gran, seguro, ilusión, mariscal de campo y embajador francés. ¿De qué época? 1699 a 1757. Vale. Yo controlo más los napoleónicos, Sí, ya lo sé. mariscal pre-napoleónico, Uh-huh. pero para el que no sepa, Vicu tiene especial afición por los mariscales franceses napoleónicos. Sobre todo Murat. Sobre todo Murat. Murat es, vamos, Dios. Muy bien. Pues el primer fallito, era difícil esta pregunta.
Sí, era he de decir. complicadita. pero Era bueno. rozando la super pregunta. Pero bueno. Ah, pues conocido la Mirepoix. Sí, sí. Es conocido. Vamos ahora con la pregunta 4, que además nos la trae una seguidora. Porque a veces hacemos encuestas de Instagram que os animo a contestar para, en efecto, salir aquí luego en el podcast. Nos la trae Bárbara González. Ujú. Y dice así. ¿En qué año se escribió Romeo y Julieta? ¿En qué año se escribió Romeo y Julieta? $1597. Muy buena, Vicu. Correcto. Ujú. 1597. En casa no entréis en pánico aún, que voy a dar una pequeña horquilla entre la que me parece una respuesta razonablemente válida. Voy a dar 10 años, es decir, desde 1587 hasta 1607. Si tu respuesta está en ese rango, te la puedes contar como buena. Si luego empatas con Vicu, esto va a ser el desempate y te habrá ganado. Desde luego. Si no lo has atinado certeramente. Que es que si no se pica luego. Aquí precisión quirúrgica. Yo siempre lo intento, pero a veces no se puede. A veces no se puede. Pero bueno, esta tremenda obra increíblemente conocida de Ujú. William Shakespeare, 1597. Ujú. Muy buena. Vamos a pasar a la 5. Venga. ¿En qué país está el circuito de carreras Silverstone? ¿En qué país está el circuito de carreras Silverstone? Inglaterra. Correcto, Inglaterra. En casa si has dicho Reino Unido también nos vale. Muy bien. Y este circuito de Silverstone se llama así porque está al lado de un pueblo que se llama Silverstone. Es un pueblo enano. Yo he estado, tiene menos de 4.000 habitantes y pues lo más notable que tiene es el circuito, El circuito. claramente. Ya. Y yo te voy a hablar ahora de otro pueblo que está relativamente cerca de Silverstone, Ujú. otro pueblo inglés que se llama Kidlington. ¿Lo conoces? Me suena un poco. ¿Te suena un poco? Sí, me suena así. Porque es un pueblo notoriamente poco notorio. Es un pueblo que no tiene nada. Es un pueblo muy pequeño en Inglaterra en el que no hay nada particular. Sin embargo, te voy a contar la historia de que en 2016 fue uno de los lugares de Inglaterra más visitado por turistas chinos. Concretamente. Concretamente. Vale. En 2016, de repente, los habitantes de Kidlington se levantaron y estaba su pueblo lleno de turistas chinos. Y no sabían por qué. Y se siguió llenando y llenando y venían constantemente turistas chinos que querían sacarse fotos, se sacaban fotos con buzones, con casas. Les pedían a los dueños de las casas a ver si podían pasar el cortacésped. ¿Qué harías tú si te llama un chino y te pide pasar el cortacésped? Pues por supuesto que sí, adelante. Y era un poco un misterio de qué estaba pasando. Y se hicieron dos hipótesis, y la verdad es que la primera yo hubiera ido directo a eso, que era que les habían anunciado falsamente que ahí se rodó Harry Potter. Mm. Pero esto no es verdad. No es verdad. No es verdad. La otra hipótesis es que ese pueblo, por lo único que podía ser relativamente notable, Ujú. esto me hace mucha gracia, porque esto va en muchas comillas, lo de notable, es que salió en un capítulo de la serie detectivesca de los 80, Inspector Morse. Que obviamente tampoco parece que sea una hipótesis muy real, porque ni siquiera es el escenario principal de la serie, sale en un capítulo. Joder. Entonces, como que sería muy raro que ese capítulo de esa serie en China hubiera explotado en popularidad. Podía ser. En 2016, además. Claro, 30 años después. Pero no es lo que pasó. La BBC Ujú. investigó este fenómeno. Ujú. ¿Qué pasaba con estos turistas? Y les preguntaron a ellos, que sería lo lógico, ¿no? Y les decían que se lo habían vendido como una experiencia inglesa auténtica. Mm. Como que este pueblo era, pues eso, un pueblo muy puro inglés. Auténticamente inglés. Correcto. Sin embargo, ¿por qué este pueblo? Ujú. Pues como un montón de cosas en la vida, cuando no sabes el por qué, la razón es el dinero. Vaya. Y es que resulta que había una agencia china de turismo
que les quería llevar a los chinos al palacio de Blenheim. Ahí se libró una batalla importante, ¿eh? ¿Sí? ¿Cuál? La batalla de Blenheim. Qué listo. No, sí, sí. Pues ahora no sabría encuadrarla históricamente, ¿eh? Pero creo que es 1700 por ahí. ¿Será? Vamos a mirarlo. Correcto. En 1704 se libró la batalla de Blenheim. Sí, ya me suena, vaya, sí. Pues más aún, en el palacio de Blenheim nació Winston Churchill. ¡Oh, bala! ¿Vale? Qué Entonces, buena. pues es un palacio histórico de valor cultural que esta empresa de viajes quería llevar a los chinos a verlo. Y les cobraba 68 euros aproximadamente para la visita en chino. Pero era una actividad optativa. Y había gente que no quería ir y les dejaba el autobús un poco lejos, como en un centro comercial, pero que estaba a una distancia caminable. Entonces tenían un problema, que es que los que no pagaban a la agencia de viajes, los 68 euros, se podían ir andando al palacio y hacer por 25 euros la guía que ofrecían ellos. Entonces la agencia de viajes dijo, no queremos que la gente se vaya andando y que el dinero se lo lleven otros y no nosotros. Entonces decidieron dejarles más lejos. Pero si les dejaban más lejos, luego tenían que ir a recogerlos y era un poco una movida logística. Y vieron que Kidlington estaba a una distancia perfecta. Y entonces pues se inventaron un poco este rollo de la experiencia auténtica inglesa y los dejaban ahí en Kidlington, que no podían ir andando hasta el palacio, y luego los recogían. Entonces pues de repente se llenaron las calles de este sitio de chinos sacando fotos, pues eso, a todo tipo de cosas y no sé, diciendo que era, vamos, la auténtica experiencia inglesa. Y los vecinos alucinando, claro. Joder. Es que me parece un sketch Totalmente, de los totalmente. Monty Parece como de Python, Monty Python, sí. la verdad. Me pareció muy divertida la historia, la verdad. Qué Sobre bueno. todo después de los 2 capítulos de Halloween, que todas las historias eran un poco tenebrosas y fúnebres, esta historia me parece muy graciosa. Muy bien. Y antes de pasar a las 6, vamos a hacer un pequeñito recuento. Ujú. Vicu ha acertado 4 de 5. Y en casa, piensa, acuérdate, aún hace poco que las has hecho. ¿Cuántas has acertado? A ver si te puedes medir contra Vicu. Y ahora sí, pasamos a la pregunta 6. ¿Cómo se denominan a las mezclas homogéneas de 2 o más elementos, de los cuales al menos uno es un metal? ¿Cómo se denominan a las mezclas homogéneas de 2 o más elementos, de los cuales al menos uno es un metal? No sé. Dinos algo. Mezclas de metales. Aleación, no. Correcto. ¿Aleación? Sí, aleación. Vale. Con una seguridad del 0%, pero aleación. Pero ahí está el puntito. Ah, mira cómo le ha cambiado la cara, ¿eh? Cómo le ha cambiado la cara. Ya, es que estaba pensando, o sea, cuando me has dicho mezcla, ya sé que estás hablando de metales, pero se me ha ido directamente al líquido. Entonces estaba pensando inconscientemente como en líquidos. Ya. Por eso, y Podría claro, ser. sí, sí. Te voy a hacer 2 pequeñas preguntas extra. ¿Qué 2 metales forman el bronce? Ujú. El cobre y el estaño. Muy bien. ¿Y el latón? Y el latón. Más difícil. Sí. El hierro y el cobalto. No, el cobre y el zinc. El cobre y el zinc. Es cobre Vale. con zinc. Bien. Bueno, estas 2 preguntas no contaban puntos, ¿eh? Son solo pequeños extra Ujú. para ver hasta dónde llegan las garras de conocimiento de Biku. El latón, vale. Muy bien, muy bien. Pero sí, latón, cobre y zinc. Era difícil. El bronce, bueno, cobre y estaño. Ujú. Vamos con la 7. Venga. ¿En qué famosa película vemos la escena de Oh capitán, mi capitán? ¿En qué famosa película vemos la escena de Oh capitán, mi capitán? El club de los poetas muertos. Correcto, el Club de los Poetas Muertos, o en inglés, Dead Poets Society. Ujú. O, en Latinoamérica, la Sociedad de los Poetas Muertos. Ujú. Protagoniza Robbie Williams y Robert Sean Leonard. Ujú. Que Robert Sean Leonard es un nombre que no suena mucho, ¿verdad? Pero seguro que un montón de nuestros oyentes lo han visto porque es Wilson en House. Sí, pero Uh, ¿sabes de dónde procede la frase de oh capitán? uf.
Mira, yo no me la sé, pero está ahí Sofía, la otra productora del podcast, diciendo yo sí me la sé, así que le vamos a dejar que pegue un grito desde detrás de la cámara. Creo que era un poema para Lincoln o algo así. ¿Pero quién es el autor? No me acuerdo. Bueno, Sofía casi lo tiene, tenía el datito, tenía el soft dato, pero le ha faltado el autor, que es... Me falta la precisión quirúrgica. Mm, Le ha faltado la precisión quirúrgica, pero el soft dato lo tenía. Y la respuesta es... Walt Whitman. Ah, Walt Whitman. Ujú. Ni idea. Casi. Casi, pero no. Pero en efecto, sí, el Club de los Poetas Muertos. Sí, Muy bien. sí, sí. Muy bien. Histórica película. Ha sido parodiada esta escena en 100.000 Mm. cosas. Hasta en Los Simpson. Una vez más. Una vez más, todas las preguntas llevan a Los Simpson. Muy bien, muy bien. La pregunta 8 Venga. dice así. ¿En qué unidad del sistema internacional se mide la temperatura? ¿En qué unidad del sistema internacional se mide la temperatura? En grados. Incorrecto. Centígrados. No. Kelvin. Kelvin. Joder, macho. Ok. Es literalmente la unidad de medida, los Kelvin. El Kelvin, ok. Exacto. Que fue creada, esta unidad, en 1848 por William Thomson. Y dirás, ¿por qué se llamaban entonces Kelvin si fue William Thomson? Pues porque era el primer varón de Kelvin, Ujú. a sus 24 añitos. Y bueno, tiene la curiosidad, ¿no?, de que es una unidad científicamente interesante, porque el cero absoluto es el 0 grados Kelvin. Ujú. Y viene con este pequeño fallo que le falta un poco de precisión. La precisión quirúrgica ahora le ha fallado a Vicu. Ok. Los Kelvin. Es Kelvin, sí. Y vamos a pasar a la pregunta 9. Venga. Un poco de geografía para animar los ánimos a Vicu. ¿De qué país es capital Niamey? ¿De qué país es capital Niamey? De Níger. Correcto, de Níger. Es un país bastante interesante, Níger. Ujú. Y de hecho, te voy a hacer una pregunta extra. Otra. Vale. ¿Cómo se llama el principal desierto de Níger? El Teneré. Muy bien. Y yo vengo a hablarte un poco del Tenere. Del árbol. De varias cosas. Porque se le conoce un poco como el desierto de los secretos. Porque tiene unas cuantas cosas bastante místicas. Y te las quiero contar. Venga. Es, como bien dices, el desierto del Tenere en Níger, que es parte del Sáhara. Y la primera cosa que tiene bastante curiosa es el árbol de Tenere. ¿Te suena? Sí, conozco la historia. Cuéntanos. Yo creo que es una acacia. Estaba considerado, porque lamentablemente ya no sigue en pie. Se decía que era el árbol más aislado del mundo. Correcto. Hasta que, en 1973, un conductor de origen libio chocó contra él y lo derribó. Madre mía, yo tengo aquí apuntado todo eso y ni siquiera con tanta precisión. No tenía apuntado que era Livio, el conductor. Importante el matiz, ¿eh? Importante matiz. Y es verdad que el año era 1973. Sí, sí, ¿Cómo sí. te acuerdas de eso, Vicky? Porque conozco la historia. Vale, yo Sí. también, pero no me sabía que era en el 73. Sí. Muy bien, exacto. Es un árbol que estaba súper aislado a más de cientos de kilómetros de otros árboles. Y lo que pasó es que, en efecto, este conductor Livio, por lo visto, Que parece ser que estaba bajo los efectos del alcohol. sí. Que también te digo, tienes un desierto entero. O sea, literalmente, este árbol era conocido por no tener nada alrededor. No había nada a la vista. O sea, podías ir en cualquier otra dirección. Era muy difícil darle. Incluso conduciendo con los ojos cerrados. No sé, a mí me parece que lo tuvo que hacer medio a propósito o tuvo que ver una visión porque, quiero decir, no le da sin querer, Ujú. creo yo. Pero al menos lo sustituyeron por un monumento, Exactamente. que es un poco bonito, ¿no? Hombre, no tiene la simbología del árbol, pero bueno. No es lo mismo, pero bueno, es un buen recordatorio. Sí, es un ¿no? buen recordatorio, sí. Y te voy a traer otra cosa. Del mismo desierto todo. O sea, Vale. ni siquiera son partes diferentes de Níger. Este es el mismo desierto del Tenere. El desierto misterioso. Es la fortaleza abandonada que se encuentra en él. Hasta alguna vez lo he escuchado, ¿eh? Lo he escuchado alguna vez, pero no tanto como para que me haga el trabajo de contarlo, ¿verdad? ¿Se puede llamar Yacón ¡Y casi! o algo así? Yado. 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 Es una ciudadela que tiene unos 200 años de antigüedad Ujú. y está completamente abandonada.
se construyó en un oasis por el Imperio Kanuri. Vale. Y por cuestiones desconocidas, hay hipótesis, pero fue completamente abandonada. Y es bastante impresionante. Ujú. Es una ciudad que está entera y verdadera, una ciudadela completamente abandonada, en medio del desierto. Y es bastante espectacular porque es como, no sé, una ciudad de fantasía en un oasis en medio del desierto. Súper chula. Y por último, te voy a hablar del vuelo UTA 772. Vale. ¿Lo conoces? No, eso no me suena, no Muy conozco. bien, vamos de más a menos. De más conocidos a menos conocidos. Pues es un vuelo que iba desde Brazzaville, que está en Brazzaville, en el Sí. Congo, la República del Congo. la República del Congo, iba a Yamena, en... Yamena es la capital del Chad. Sí, y de ahí iba hasta París. Ujú. Y esto pasó en 1989, Vale. cuando otra tragedia en el desierto del Tenere explotó una bomba en el avión. Mm. En el 89. Y el avión cayó en el desierto. Y está bastante curioso porque es una historia un poco triste porque murieron todos, que eran 170 personas. Pero también, igual que en el árbol, lo que hicieron fue construir un monumento a su memoria. Mm. Y es verdad que es un monumento que era precioso, pero que con el tiempo se ha ido cubriendo de arena y la arena se lo ha ido un poco tragando. Y se podía ver incluso en Google Maps. Y la verdad es que estaba muy bonito. Pues lo mismo, ¿no? Un poco de una tragedia, Ujú. hacer un monumento bastante interesante y bonito. Y la cuestión es que después de tragárselo el desierto, ya está completamente oculto. Ah, está sepultado. Está completamente sepultado y es difícil encontrarlo. Se saben las coordenadas donde está, pero si lo buscas, pues no es fácil encontrarlo. Ujú. Un pequeño secreto más para el desierto del Tenere. Muy interesante. Me ha parecido un desierto chulísimo, la verdad. Con estas tres cosas así un poco peculiares, ¿no? El árbol, la ciudad perdida y el accidente de avión, Ujú. que le da un toque interesante Ujú. a esta parte del Sahara. Bien, y vamos a la pregunta 10. Venga. Como siempre, esto es la super pregunta. Para los nuevos, esto es una pregunta quizá un poquito más difícil, pero que se puede sacar. Y en esta pregunta yo siempre digo que si la aciertas, y sobre todo si Vícula falla, hay que comentarlo. O sea, dejadnos un comentario, que nos hace mucha ilusión. Y la super pregunta de hoy es de videojuegos. ¿Qué saga de videojuegos tiene subtítulos como Echoes, Zero Mission y Corruption? ¿Qué saga de videojuegos tiene subtítulos como Echoes, Zero Mission o Corruption? Voy a decir Battlefield. Incorrecto. No tengo ni idea. Era difícil y la respuesta es Metroid. Metroid lo conozco, pero no. Ujú. Pues en efecto, son tres juegos de la saga Metroid. Metroid Prime 2 Echoes, que era para la Wii. El Zero Mission, que es para la Game Boy Advance. Y el Metroid Prime 3, que es el Corruption, Ujú. que también era para la Wii. Vale. Es una saga de videojuegos bastante conocida, pero no era fácil la pregunta. Para algún aficionado a los videojuegos será sacable, supongo, sí. Sí, sí, pero era difícil, era difícil. Bueno, este es un fallo aceptable. Y vamos a hacer ahora un pequeño recuento de mitad de trivial. Viku lleva 7 de 10. Un notable. ¿Y en casa cómo vas? ¿También bien? ¿7 está bien? Asequible. Y continuamos con la 11. No para el tren de Trivialendo. Que se suba el que quiera. Que no Chu, para. chu. Muy bien, la 11. Venga. ¿Qué figura bíblica protagoniza el Éxodo? ¿Qué figura bíblica protagoniza el Éxodo? Moisés. Correcto, Moisés. Básicamente el protagonista del Éxodo. Que es, bueno, todo el mundo lo conoce por el Príncipe de Egipto, la película. Pese a ser uno de los profetas más importantes en varias religiones, al final la película de dibujos animados es lo que más tira. Mm. Quizá. No, hombre, no, es una figura bastante conocida, ya de por sí. Y de hecho, es uno de los profetas que más veces se nombra en el Corán. Ujú. 136 veces. Buen dato ese, ¿eh? Un buen dato, sí, sí. Es un buen dato. Sí, sí, te lo Lo traía. recojo. Recógelo. Te lo preguntaré dentro de 10 episodios de Trivialeando,
te preguntaré este dato. ¿Cuántas veces aparece Moisés en el Corán? Y a vosotros también. Exacto. En casa también os lo preguntaremos. 136. Y de hecho, bueno, es un personaje que tiene mucha historia detrás, pero principalmente se le conoce por lo de separar las aguas, que es como súper épico y que se ha plasmado muchísimo en todo tipo de medios de cultura popular. Muy bien, vamos a la pregunta 12. Venga. ¿Qué material muy usado en joyería no es un mineral, sino un fósil de resina vegetal? ¿Qué material muy usado en joyería no es un mineral, sino un fósil de resina vegetal? El ámbar. Correcto, el ámbar. Hay otro que también encaja en la definición, que es el copal, que es mucho menos conocido y mucho menos utilizado, pero si en casa has dicho copal, tranquiliza que te la damos por buena. No hace falta que reclames, que nos mandes un email reclamando. Y en efecto, es curioso que el ámbar es una de las cosas que más se usa en joyería que no es un mineral. Y te voy a dar un dato, que es que la pieza de ámbar más antigua trabajada por el ser humano data de hace 30.000 años. ¿Y se sabe dónde? En Hannover, Alemania. Oh. Bueno, claro, esto de las que se han conocido. Seguro que había antes más. Pero se encontró un ámbar que databa de hace 30.000 años en Hannover, Alemania. La Baja Sajonia. También parte principal de la película Jurassic Park. Hombre, el famoso bastón de John. Obviamente. Por eso lo conocemos aquí. Está guapísimo. Vale, vamos a la 13. Venga. ¿Cuál de estas series no trata sobre médicos? ¿New Amsterdam, Respira, La Residencia o Código Negro? ¿Cuál de estas series no trata sobre médicos? ¿New Amsterdam, Respira, La Residencia o Código Negro? New Amsterdam. Incorrecto. Esta era dificililla, pero la respuesta correcta es La Residencia. Ah, pues mira. No hubiese dicho no. ¿Por qué? Porque La Residencia es una serie de Netflix que no tiene nada que ver con una residencia médica. Ahí estaba la gracia. Es una serie en la que hay un asesinato en la Casa Blanca y hay una detective que intenta averiguar lo que ha pasado, interpretada por Uzo Aduba. Es una serie muy divertida que personalmente recomiendo. Vale. Las demás, New Amsterdam, Respira y Código Negro, sí que son series de médicos. Vale. Era dificililla, Bueno, ahí queda. pero ahí queda. La 14 dice así. ¿Qué estado de Estados Unidos se abrevia con las siglas OK? ¿Qué estado de Estados Unidos se abrevia con las siglas OK? Oklahoma. Correcto, Oklahoma. ¿Capital? Ciudad de Oklahoma, Oklahoma City. Correcto, Oklahoma City. Y me gusta mucho la abreviatura OK, porque es como OK, ¿no? Y te voy a decir de dónde viene esta abreviatura, no de Oklahoma, que claramente viene de que es las dos primeras letras de Oklahoma, sino la palabra OK. Creo que sé dónde viene yo. OK. Pues cuidado que igual te equivocas. ¿De dónde crees que viene? De una campaña política. Sí, pero no. Sí, pero con un pequeño matiz. Vale. Así que te voy a contar toda la historia. ¿Te aguantas? Dale. Ya sé que todo el público sabe exactamente de dónde viene la palabra OK, pero como Vicu solo llegaba a lo de la campaña política, pues lo tengo que explicar todo. Bueno, en efecto es una expresión que es muy popular, de hecho se dice que es quizá la palabra más entendida en todos los idiomas, y se originó más o menos en 1830, porque había una moda que realmente creo que será bastante entendible, porque hoy en día también se hace. Empezaron los jóvenes con una moda de decir palabras mal deletreadas, sobre todo abreviaturas. Por ejemplo, enough said, ya se ha dicho suficiente, lo deletreaban como K-N-U-F-F-C-E-D, que se pronuncia más o menos enough said, y lo abreviaban como K-C, enough said. Bastante extraño porque no se escriben así las palabras, pero eso hoy en día también pasa. Hay un montón de palabras que por modas se escriben diferente o se escriben mal a propósito, con carácter cómico,
Ujú. Es una cosa puramente cómica entre la gente que entiende esa comicidad. Pasa hoy en día en TikTok, en Instagram, un montón. Pues también pasa en 1830. Había otras como OW, que significaba All Right, que ni siquiera se escribe ni con O ni con un W. Ujú. Y teníamos aquí OK, que era All Correct. Lo mismo, se escribe con A y con C, pero pues deletreado mal era O y K. Y eso se empezó a usar un poco así como habla coloquial hasta 1839, que se publicó por primera vez en un periódico. En el Boston Morning Post se utilizó las siglas OK para decir All Correct. Esa es la primera instancia, el 23 de marzo. Mm. Y se usó en los periódicos durante mucho tiempo. Y aquí viene que hubo una campaña política que lo popularizó aún más. ¿De qué campaña se trata? La de Martin Van Buren. Correcto, Martin Van Buren, de Kinderhook. Su título entero es Martin Van Buren de Kinderhook, Ujú. de Nueva York. Y su eslogan político, ¿sabes cuál era? No, eso no. Dice, All Kinderhook was okay. Es decir, el viejo Kinderhook está ok. Estaba ok. Todo está bien, ¿no? Entonces, claro, All Kinderhook eran las siglas OK y jugaba con él All Correct. Y eso pues se explotó mucho durante la campaña. Y hizo que se popularizara más la expresión aún. Pero fue necesario otro factor para llegar a la máxima popularidad de esta expresión, Ujú. que fue el telégrafo. Mm. Porque el telégrafo hizo su debut en 1844, más o menos por esta época, en la que todo el mundo ya entendía quizá la expresión OK, y se adoptó como una forma de decirle a la otra persona con la que hablas por telégrafo que ya había recibido el mensaje, que todo estaba bien. Porque además es muy fácil de escribir en Morse y muy difícil de confundir con otra cosa. Y muy corto. Entonces se popularizó muchísimo su uso en todo tipo de comunicación por telégrafo. También se teoriza que le hizo un poco más popular el uso de la K, porque es una letra que se usa menos y habitualmente se ha usado en campañas publicitarias para remarcar un poco la marca. Por ejemplo, Kleenex o Kraft o Kool-Aid empiezan con K porque tiene ese factor de en vez de escribirlo con C, escribirlo con K y da un poco más al ojo, ¿no? Mm. Pequeños factores que quizá ayudaron a que fuera una de las palabras más universales. Y para acabar voy a comentarte las dos teorías que se han desbancado. La primera es que provenía del idioma Choctaw, Ujú. que los hemos mencionado alguna vez en Trivialeando. Sí. Son una tribu nativoamericana que, en efecto, esto es mentira. Y también se decía que venía del Zero Kills, 0 muertes. Mm. Todo está bien porque ha habido 0 muertes en este día de guerra. Pero esto es mentira. Viene de, como decía, el slang este, que después fue campaña política y tal. Interesantísima historia. A mí estas cosas me encantan. Están guay, sí. Ah, te las sabías bastante bien, ¿eh? Muy bien, muy bien. Ahí está. Y vamos a la 15. Venga. ¿En qué ciudad fue asesinado Franz Ferdinand? ¿En qué ciudad fue asesinado Franz Ferdinand? En Sarajevo, Correcto, en Te- Sarajevo. el 28 de junio de 1914. Precisión. Por Gavrilo Princip, ¡Oh! Sigue, que pertenecía a una organización que se llamaba La Mano Negra. sigue. Y, y que fue un poco lo que desencadenó la Primera Guerra Mundial. Fue el detonante de la Primera Guerra Mundial. Muy bien, muy bien. Me ha gustado. Yo ahí forzándole la mano a Vicu a que diga más datitos. Muy bien. ¿Cómo se llamaba el tío? Gavrilo Princip. Gabrielo Príncipe. Esto... Interesante dato. Es un buen bicudato. ¿Roza el bicudato? ¿Llega el bicudato? Joder, tú me dirás. Digamos que sí. Bien, bien, sí. Lo caracterizamos buen bicudato. ¿Cómo era? Gavrilo Princip. Gabrielo Príncipe. A mí ya se me ha olvidado 2 veces. Y antes de pasar a la 16, vamos a hacer un pequeño recuento. Ujú. Llevas 11 de 15. Venga, Bien, bastante remontado. Muy bien. Que siga así. venga, sí. Tienes una reputación que defender, Vicu. Siempre. Y no es fácil, ¿eh? No es fácil, no es fácil. Pero para eso trabajo. Muy bien. ¿Y en casa? ¿Cómo vas? Haz el pequeño recuento. Vamos a la 16, venga. ¿En qué ciudad reside Batman? ¿En qué ciudad reside Batman? Gotham City. Correcto, Gotham City. Que sale por primera vez en el cómic
4 de Batman. Ujú. Es una ciudad que tiene como ciertos paralelismos a New York City, a Nueva York, pero realmente es un sitio ficticio que no está en ningún lado. Ujú. Muy bien. ¿Estás preparado para la 17? Siempre, para todas las que vengan. Pues te hago todas de golpe. Venga, vamos allá. ¿Qué instrumento lleva en la mitología griega Apolo, el dios de la música? ¿Qué instrumento lleva en la mitología griega Apolo, el dios de la música? ¿Una lira? Correcto, una lira. Ujú. Concretamente, no es un arpa No. ni ninguna otra cosa, ningún clarinete, una lira. Te voy a dar un pequeño datito, que es que antiguamente, en Grecia, las cajas de resonancia de las liras se hacían con un caparazón de tortuga. Ujú. Un pequeño datito, sí, sin más, de Apolo. Y por eso Apolo es el dios de las tortugas. No, esto me lo he inventado, por favor. Eh, no lo digáis por ahí, que es probablemente mentira, no lo sé. Habrá que mirarlo. Os dejo de tarea a los oyentes que me digáis en los comentarios si en efecto Apolo es el dios de las tortugas. Si hay algún dios que sea el dios de las tortugas en Grecia, por favor, yo no lo quiero mirar, miradlo vosotros y comentadme. Bien, vamos a la 18. Venga. En telefonía móvil, ¿qué significa SMS? ¿Qué significa SMS? Pues me falta una palabra. A ver, tírate el triple. Send message. ¿La última? Es que no se me ocurre. Pues ya te digo yo que incorrecto. Ujú. Short Messaging Service. Vale. Servicio de mensajes cortos. Ujú. Short Messaging Service. Si has dicho en casa servicio de mensajes cortos, también te la vamos a dar por buena. Y aquí a mí me gustan mucho los SMS. Porque tiene una historia no tan interesante como para pegarme 5 minutos explicándola, pero, por si no lo sabíais, yo estudié ingeniería de telecomunicaciones, aunque aquí estoy haciendo preguntas de trivial, y siempre me pareció una cosa muy curiosa cómo se popularizan los SMS. Porque no se diseñaron con el propósito de que la gente se comunicara con ellos masivamente. Realmente, cuando se diseñó la red GSM, que es un poco de las primeras redes de telefonía móvil, sobraba un poquito de ancho de banda y decidieron dedicarlo a los SMS. Según los diseñadores de esta tecnología, iban a ser usados por técnicos o para cosas como buzón de voz, este tipo de cosas. En ningún momento se esperaba que fuera una revolución de la comunicación. No lo plantearon como nada parecido. No pensaban que el usuario final iba a querer mandar mensajes cortos pudiendo llamar por teléfono. Pensaban, ¿quién quiere mandar un mensaje corto en vez de hacer una llamada? Que para eso estamos trabajando, para que funcionen bien las llamadas móviles. Pero en los 90 se permitió el uso de cualquier usuario para mandar SMS y claro, eso revolucionó la comunicación móvil, básicamente. Ujú. Se mandaron muchísimos mensajes y de hecho fue la fuente principal de ingresos de muchísimas operadoras móviles. Y era una tecnología que no fue pensada para eso. Ujú. Curioso. Luego ya en algunos países se ha quedado obsoleta y se usa pues otro tipo de aplicaciones. Pero los SMS ahí están. Y ahora solo los usamos para que te notifique cuando Correos no te entrega un paquete. Pero bueno, ahí están los SMS. Penúltima pregunta, Vicu. Venga. La 19. Aparte de una cometa, ¿qué otro objeto utilizó Benjamin Franklin para estudiar los rayos? Aparte de una cometa, ¿qué otro objeto utilizó Benjamin Franklin para estudiar los rayos? Un pararrayos. Incorrecto. No, pues los descubrió, los creó él. Claro, los descubrió con una cometa y una llave. Ah, vale. Descubrió los pararrayos Vale, haciendo este vale. tipo de experimentos con una cometa y una llave, porque ponía la llave muy arriba en el cielo con la cometa, atrayendo Vale. así los rayos. Esa es la historia. Vale, vale. Un pequeño fallito, Bueno, pero aún así te vas a llevar una cosa buena, que te voy a contar una pequeña historia. No va sobre Benjamin Franklin, no va sobre cometas, ni va sobre llaves, pero va sobre rayos. ujú. Y es que los rayos son un fenómeno natural brutal y matan mucho al año. Pero no personas. Alguna que otra persona muere al año por rayos, pero matan millones de árboles al año. Porque al final los árboles son muy altos, a veces muy aislados, como el del desierto del Teneré,
y son como candidatos perfectos para que le caigan rayos, ¿verdad? Sí. Y habitualmente, de hecho, los árboles más altos son los que peor destino sufren, porque son los que precisamente captan el rayo. Pero no todos. Unos científicos se empezaron a fijar que hay un tipo de árbol llamado el Tonka Bean Tree que no parecía estar muriendo por rayos. No parecía que les afectara. Y un tal Evan Gora investigó lo que pasaba. Y me parece muy curioso, porque son como los árboles de Thor. Porque lo que hacen es usar los rayos a su favor. ¿Y cómo lo hacen? Pues son unos árboles muy grandes, que habitualmente son los árboles más grandes de su alrededor. Ujú. Y cuando les cae un rayo, no les afecta a ellos. Porque por cómo son, no conducen bien la electricidad. Porque su madera es más densa y es poco húmeda. Y conduce peor. Entonces, los rayos, que tienden a seguir el camino de menos resistencia, no van por el propio árbol, sino que se desvía a las enredaderas que suelen crecer por estos árboles. Ujú. Que además son un poco parásitas. Y así el árbol tiene una ventaja extra, que es que no se muere él y que se carga a estas lianas parásitas. Ujú. A veces, más aún, también mata a árboles vecinos. Vaya. Y él se queda libre. Entonces, básicamente, atrae el rayo con su altura y por su consistencia, con sus resinas y con todo eso, hace que a él no le afecte y le afecta a sus parásitos y a sus vecinos, teniendo así un vecindario más favorable para su reproducción. Ujú. Me parece increíble. Curioso, sí. Y pasamos de árboles a medicina, con la pregunta 20. ¿A qué parte del cuerpo afecta la orquitis? ¿A qué parte del cuerpo afecta la orquitis? Ni idea. Dinos una parte del cuerpo. A las manos. Incorrecto. A los testículos. Muy bien. ¿Te parece bien? Estupendamente. Perfecto. En efecto, afecta a los testículos. Vale. Es una inflamación de los testículos cuya causa más común son las paperas. Mm. El virus de las paperas. Y una pena acabar con un pequeño fallo. ¿Qué se le va a hacer? ¿Qué se va a hacer? Era dificililla, la orquitis. Suena mucho más mono de lo que es, la verdad. Sí. Orquitis. Dolor testicular. No, gracias. Y bueno, con esto acabamos el trivial y has hecho 13 de 20. Flojito, ¿eh? Poco flojo. Flojito, sí. No te han venido muy bien las preguntas. Bueno, han venido, ya está. A estudiar más. Sí, A, tocará. a comprarte el atlas ilustrado de los testículos. Muy bien. Y en casa, espero que también lo hayas pasado bien. Tan bien o más que nosotros. Y sin más dilación nos despedimos y nos vemos en el siguiente episodio de Trivialendo. Así es, aquí estaremos, Tom.